¿Alguna vez te has detenido a mirar a tu alrededor? O quizás, seamos honestos, a mirar tus propias decisiones pasadas y te has preguntado, con una mezcla de frustración y genuina curiosidad, ¿por qué? ¿Por qué la gente elige ser estúpida? Sé que suena duro. La palabra estúpida es fuerte, cargada, casi un insulto, pero piénsalo por un momento, más allá de la ofensa. No me refiero necesariamente a una falta de inteligencia pura, a un bajo coeficiente intelectual. Me refiero a esas decisiones conscientemente irracionales, a esas veces que sabemos perfectamente cuál es el camino lógico, el beneficioso a largo plazo, el correcto, y aún así elegimos el otro, el camino impulsivo, el autodestructivo, el que nos causa problemas a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué nos aferramos a ideas que sabemos falsas? ¿Por qué repetimos patrones de comportamiento que nos hacen daño? ¿Por qué nos dejamos llevar por emociones que nublan nuestro juicio hasta el punto de parecer? Bueno, eso, estúpidos, parece una locura, ¿verdad? Que nosotros, seres supuestamente racionales, Homo sapiens, la especie pensante, tengamos esta tendencia casi masoquista a tropezar con la misma piedra, a ignorar la evidencia, a preferir una mentira cómoda antes que una verdad incómoda. ¿Es un fallo de diseño? ¿Una maldición? ¿O hay algo más profundo, algo en nuestra propia naturaleza que nos inclina hacia esa estupidez funcional? Bueno, no eres el primero en hacerte esta pregunta. Hace siglos, en la Holanda del siglo XVII, un filósofo radical, un pensador profundo y a menudo controversial, llamado Baruch Spinoza, se enfrentó a esta misma cuestión, y su respuesta, digamos que no se anduvo con rodeos, fue, y sigue siendo, brutalmente honesta. Spinoza no creía que la gente fuera intrínsecamente mala o tonta, en el sentido convencional. No, él tenía una perspectiva mucho más determinista, y para algunos, inquietante. Él creía que esta aparente elección de la estupidez tenía raíces mucho más profundas, ligadas a nuestra comprensión del mundo, a nuestras emociones y a la forma en que estamos conectados con la naturaleza misma. En este video, vamos a sumergirnos en la mente de Spinoza. Vamos a explorar su brutal respuesta a por qué la gente, tú, yo, todos nosotros, a veces parecemos elegir activamente la irracionalidad. No te prometo respuestas fáciles ni consuelo. De hecho, las ideas de Spinoza pueden ser desafiantes, incluso incómodas, pero te aseguro que son profundamente reveladoras. Nos obligan a mirarnos al espejo y a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestras elecciones y nuestra libertad. ¿Estamos realmente eligiendo ser estúpidos? ¿O estamos atrapados en algo mucho más grande, algo que Spinoza intentó desentrañar? Prepárate, porque vamos a desmontar la idea de la estupidez como una simple falta de luces y a entenderla como un síntoma de estar desconectados de nuestra propia razón, dominados por fuerzas internas que a menudo no comprendemos. Vamos a explorar conceptos como las ideas adecuadas e inadecuadas, el poder de las pasiones o afectos, y la visión radical de Spinoza sobre la libertad humana, o la falta de ella. ¿Te atreves a confrontar esta brutal respuesta? ¿A entender por qué, según uno de los más grandes filósofos de la historia, la estupidez parece una elección tan tentadora y frecuente? Entonces, quédate conmigo, porque estamos a punto de iniciar un viaje fascinante, y sí, probablemente un poco brutal, hacia el corazón de la irracionalidad humana, guiados por la afilada lógica de Baruch Spinoza. Esto no es solo filosofía antigua, es un espejo de nuestro comportamiento diario, de las noticias que vemos, de las decisiones que tomamos. Y entenderlo, bueno, entenderlo podría ser el primer paso para dejar de elegir ese camino. Comencemos. Para entender la brutal respuesta de Spinoza,
primero tenemos que entender su punto de partida, que es bastante radical. Olvídate de la idea de un Dios personal, sentado en un trono celestial, juzgando nuestras acciones. Para Spinoza, Dios es la naturaleza, no como dos cosas separadas, sino como una única y misma sustancia infinita. Su famosa frase, Deus sive natura, significa precisamente eso. Dios, o sea, la naturaleza. Todo lo que existe, desde la galaxia más lejana hasta el pensamiento más fugaz en tu mente, es una modificación, una expresión de esta única sustancia divina, de esta naturaleza infinita y eterna. ¿Y qué implica esto? Algo fundamental, que todo en el universo, absolutamente todo, está gobernado por leyes necesarias e inmutables. Las mismas leyes que hacen que una piedra caiga o que los planetas orbiten, también gobiernan nuestros cuerpos, nuestras emociones, y sí, incluso nuestros pensamientos. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse incómoda para nuestra idea tradicional de elegir ser estúpido. Si todo sigue leyes necesarias, ¿dónde queda el libre albedrío? Spinoza es bastante directo al respecto. El libre albedrío, tal como lo concebimos comúnmente, esa capacidad de elegir algo de forma totalmente independiente de cualquier causa anterior, es una ilusión. Creemos que somos libres porque somos conscientes de nuestros deseos y acciones, pero somos ignorantes de las causas que nos determinan a desear y actuar de esa manera. Es como una piedra que, mientras cae, de repente se volviera consciente y pensara: ¡qué bien! He decidido caer hacia el suelo. No, la piedra cae por la ley de la gravedad, sea consciente de ello o no. Nosotros, según Spinoza, somos similares. Nuestras elecciones no surgen de la nada, de una voluntad mágica y autónoma, sino que son el resultado necesario de una compleja cadena de causas y efectos, tanto internas, nuestra biología, nuestra psicología, nuestros recuerdos, como externas, nuestro entorno, la influencia de otros, los eventos que nos suceden. Entonces, si no hay libre albedrío en ese sentido absoluto, ¿cómo podemos elegir ser estúpidos? Aquí es donde Spinoza refina el concepto. La estupidez, en su visión, no es tanto una elección libre y deliberada en el vacío, sino más bien el resultado inevitable de operar bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Principalmente estar gobernados por lo que él llama pasiones o afectos y tener ideas inadecuadas sobre nosotros mismos y el mundo. Es decir, no es que elijas la estupidez como quien elige un sabor de helado. Es que las circunstancias internas y externas y tu nivel de comprensión sobre ellas te llevan necesariamente a actuar de una forma que, desde una perspectiva más racional y clara, parece estúpida. Piénsalo así. Imagina que estás atrapado en una habitación oscura. Tropiezas con los muebles, te golpeas, no encuentras la salida. ¿Estás eligiendo torpemente golpearte? No. Estás actuando de la única manera posible, dada tu falta de visión, una idea inadecuada de la habitación, y quizás tu miedo o pánico, una pasión. La estupidez de tus movimientos es una consecuencia necesaria de tu ignorancia y tu estado emocional. Spinoza diría que gran parte de nuestra vida transcurre en una habitación similar, metafóricamente hablando. Estamos a oscuras respecto a las verdaderas causas de nuestros deseos y miedos, y por eso actuamos de formas que no nos benefician. Esta visión determinista puede sonar deprimente. ¿Significa que somos simples marionetas del destino sin ninguna capacidad de mejora? No exactamente. Spinoza sí cree en una forma de libertad, pero no es la libertad de elegir contra las leyes de la naturaleza. Es la libertad que proviene del conocimiento. Cuanto mejor comprendemos las causas que nos determinan, cuanto más claras y adecuadas son nuestras ideas sobre la realidad y sobre nosotros mismos, menos esclavos somos de las circunstancias externas y de nuestras reacciones pasionales. La libertad, para Spinoza,
es actuar de acuerdo con la necesidad de nuestra propia naturaleza racional, no ser empujados de aquí para allá por causas externas que no comprendemos. Así que la primera parte de la brutal respuesta es esta. La sensación de que elegimos ser estúpidos es, en gran medida, una ilusión nacida de la ignorancia de las verdaderas causas que nos llevan a actuar irracionalmente. Estamos determinados, pero la clave está en comprender esa determinación, porque es a través de esa comprensión que podemos empezar a navegarla de una forma más inteligente, más libre, en el sentido spinozista. En la siguiente parte, profundizaremos en esas fuerzas que nos dominan cuando estamos en la oscuridad, las pasiones. Bien, hemos establecido que, según Spinoza, nuestras acciones están determinadas y que la estupidez surge a menudo de la ignorancia de esas causas. Pero, ¿cuáles son esas fuerzas internas tan poderosas que nos desvían del camino de la razón? Spinoza las llama pasiones o afectos. Y aquí, pasión no significa solo un interés intenso, como pasión por la música. Se refiere a algo más específico, estados mentales y corporales en los que somos pasivos, es decir, en los que algo externo a nuestra razón actúa sobre nosotros y nos hace sentir de determinada manera, modificando nuestra capacidad de actuar. Son, básicamente, las emociones que nos suceden, que nos invaden y que a menudo sentimos que no podemos controlar. La ira, el miedo, la tristeza, el odio, la envidia, el deseo ciego, la alegría desmedida. Spinoza dedica una parte enorme de su obra magna, la Ética, a analizar meticulosamente estas pasiones. No las ve como pecados o debilidades morales en el sentido tradicional, sino como fenómenos naturales, tan sujetos a leyes como el clima o la biología. Son parte inherente de ser humano, respuestas naturales a cómo el mundo exterior nos afecta. Por ejemplo, si alguien te insulta, causa externa, puedes sentir ira, pasión. Si ves algo amenazante, sientes miedo. Si obtienes algo que deseabas intensamente, sientes una alegría que puede ser abrumadora. El problema, según Spinoza, no son las pasiones en sí mismas, son inevitables y parte de la vida, sino cuando nos dominan, cuando nuestra capacidad de pensar claramente, de razonar, queda secuestrada por ellas. Y aquí volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué elegimos ser estúpidos? Porque muy a menudo no estamos realmente eligiendo desde un lugar de calma racional. Estamos reaccionando impulsados por una pasión dominante. Piensa en la última vez que dijiste algo hiriente en una discusión, algo de lo que te arrepentiste al instante. ¿Estabas eligiendo ser cruel o estúpido? Probablemente no. Lo más seguro es que la ira, el orgullo herido o la frustración, pasiones, tomaron el control, y tus palabras fueron una consecuencia casi automática de ese estado emocional. O piensa en esa compra impulsiva que hiciste online a las 3 de la mañana. ¿Fue una decisión racional basada en tus necesidades y presupuesto? ¿O fue el deseo momentáneo, la búsqueda de una pequeña dosis de placer o la influencia de un anuncio bien dirigido, causas externas generando pasiones, lo que guió tu mano? Spinoza diría que en esos momentos no somos libres, somos siervos, estamos en un estado de servidumbre humana. Estamos siendo zarandeados por causas externas que generan en nosotros respuestas pasionales que no comprendemos del todo y que nos llevan a actuar en contra de nuestro propio bienestar a largo plazo. La estupidez es, entonces, la manifestación externa de esta servidumbre interna a las pasiones. Es actuar bajo el influjo de la tristeza, el odio, la ambición desmedida, el miedo irracional, la superstición, que Spinoza considera una mezcla de miedo y esperanza ignorantes. Considera ejemplos más amplios. ¿Por qué la gente se aferra a bulos o teorías de conspiración, incluso frente a evidencia abrumadora?
Spinoza sugeriría que a menudo no es una cuestión de lógica, sino de pasiones. El miedo a lo desconocido, la necesidad de pertenencia a un grupo, el odio hacia una figura de autoridad, el deseo de sentirse especial por poseer un conocimiento oculto. Todas estas son pasiones poderosas que pueden hacer que una idea, por irracional que sea, resulte atractiva y difícil de abandonar. La pasión nubla la razón, nos hace sordos a la lógica y ciegos a la evidencia. Spinoza fue un observador agudo de esto. Vio cómo las pasiones colectivas, como el miedo o el fervor religioso o nacionalista, podían ser manipuladas para llevar a multitudes enteras a cometer actos irracionales y violentos. Lo que él describió en el siglo XVII sigue siendo dolorosamente relevante hoy en día. Vemos cómo el miedo es utilizado en política, cómo la envidia impulsa el consumismo, cómo el odio se propaga en redes sociales. Estamos constantemente bombardeados por estímulos diseñados para despertar nuestras pasiones y cortocircuitar nuestra capacidad de juicio. Entonces, parte de la brutal respuesta de Spinoza es que no elegimos ser estúpidos en un acto de pura voluntad, sino que somos arrastrados a la estupidez por la fuerza de nuestras pasiones no comprendidas y no gestionadas. Somos pasivos ante ellas. Pero, ¿hay alguna forma de dejar de ser tan pasivos? ¿Podemos hacer algo con estas pasiones? Spinoza cree que sí, y la clave está en la mente, en nuestra capacidad de comprender. Y eso nos lleva directamente a su distinción entre ideas adecuadas e inadecuadas, que exploraremos a continuación. Hemos visto que, para Spinoza, estamos determinados por causas naturales y que las pasiones son fuerzas poderosas que nos arrastran a la irracionalidad, a esa estupidez funcional. Pero, ¿por qué las pasiones tienen tanto poder sobre nosotros? ¿Y por qué a veces parece que no aprendemos de nuestros errores? La respuesta de Spinoza nos lleva a otro concepto fundamental de su filosofía: la diferencia entre las ideas inadecuadas y las ideas adecuadas. Esta distinción es clave para entender no solo por qué actuamos estúpidamente, sino también cómo podemos empezar a liberarnos de esa tendencia. Empecemos por las ideas inadecuadas. Estas son las ideas que tenemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos, que son confusas, parciales, mutiladas. Se basan principalmente en la experiencia sensorial directa, en lo que oímos decir a otros, rumores, tradiciones, opiniones, y en la imaginación. Son inadecuadas no porque sean necesariamente falsas en todo, aunque a menudo lo son, sino porque no comprendemos sus causas completas. Vemos las cosas de forma aislada, sin entender cómo se conectan con el resto de la realidad, con la red de causas y efectos que forman la naturaleza. Son como ver solo una pieza de un rompecabezas enorme. Puedes describir esa pieza, pero no tienes ni idea de la imagen completa ni de cómo encaja en ella. ¿Ejemplos de ideas inadecuadas? Muchas de nuestras creencias cotidianas. Creer que algo es bueno o malo en sí mismo, sin considerar el contexto o las consecuencias. Juzgar a alguien basándonos solo en una primera impresión o en un estereotipo. Creer ciegamente en algo solo porque siempre se ha hecho así, o porque todo el mundo lo dice. Las supersticiones son un ejemplo perfecto. Asociar un gato negro con la mala suerte es una idea inadecuada, porque no hay una conexión causal real. Es una asociación confusa basada en la imaginación o la tradición. Gran parte de lo que aprendemos por simple imitación o por la presión social cae en esta categoría. ¿Y qué tienen que ver las ideas inadecuadas con las pasiones y la estupidez? Todo. Spinoza argumenta que cuando operamos principalmente con ideas inadecuadas, somos necesariamente pasivos. No entendemos realmente por qué sentimos lo que sentimos o por qué suceden las cosas. Estamos a merced de las causas externas y de las pasiones que éstas generan en nosotros. Si solo tienes una idea inadecuada de por qué tu jefe te ha criticado, quizás piensas,
me odia, una idea simple y probablemente incompleta, tu respuesta será puramente pasional: ira, miedo, tristeza. Si solo tienes una idea inadecuada sobre la economía, quizás basada en titulares alarmistas, tus decisiones financieras estarán probablemente guiadas por el pánico o la avaricia. Pasiones. Las ideas inadecuadas son el terreno fértil donde las pasiones florecen y nos dominan, llevándonos a actuar de forma, sí, estúpida. Nos mantienen en esa habitación oscura de la que hablábamos antes. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Las ideas adecuadas. Estas son ideas claras y distintas, que comprendemos en sus causas y conexiones necesarias dentro del orden de la naturaleza, o Dios, para Spinoza. No se basan solo en la percepción sensorial o la imaginación, sino en la razón y la intuición intelectual. Una idea adecuada implica entender el porqué de algo, no solo el qué. Es ver cómo esa pieza del rompecabezas encaja en la imagen completa. Es comprender algo a través de su definición o esencia y sus causas necesarias. Por ejemplo, entender las leyes de la física que explican por qué cae una piedra es tener una idea adecuada de ese fenómeno, mucho más que simplemente verla caer. Entender las complejas causas psicológicas y sociales detrás de un conflicto es tener una idea más adecuada que simplemente etiquetar a un bando como bueno y al otro como malo. ¿Y qué pasa cuando tenemos ideas adecuadas? Aquí viene lo interesante. Spinoza dice que cuando comprendemos algo mediante una idea adecuada, somos activos. Ya no estamos simplemente reaccionando pasivamente a causas externas. Estamos actuando desde nuestra propia naturaleza racional. Y lo más importante, tener ideas adecuadas sobre nuestras propias pasiones nos da poder sobre ellas. Si entiendo por qué siento ira, las causas subyacentes, mis propias inseguridades, la situación real más allá de mi percepción inicial, esa comprensión transforma la pasión. Deja de ser una fuerza ciega que me arrastra y se convierte en algo que puedo manejar, comprender e integrar. Una pasión comprendida deja de ser, en cierto sentido, una pasión pasiva para convertirse en una acción activa de la mente. La brutal respuesta de Spinoza se vuelve más clara. Actuamos estúpidamente porque vivimos dominados por ideas inadecuadas, fragmentarias y confusas, que nos hacen esclavos de las pasiones. La elección de la estupidez es, en realidad, la consecuencia inevitable de no esforzarnos por alcanzar ideas adecuadas, por usar nuestra razón para comprender el mundo y a nosotros mismos de manera más profunda. Permanecer en el nivel de las ideas inadecuadas es permanecer en la servidumbre. El camino hacia la libertad y la sabiduría, lo opuesto a la estupidez, es el arduo camino de transformar las ideas inadecuadas en adecuadas a través del poder del intelecto. Pero como veremos, esta comprensión también arroja una luz inquietante sobre nuestra preciada noción de libre albedrío. Hemos llegado a un punto crucial en la argumentación de Spinoza, uno que choca frontalmente con nuestras intuiciones más arraigadas, la ilusión del libre albedrío. Ya lo mencionamos antes, pero ahora, armados con la distinción entre ideas adecuadas e inadecuadas y el papel de las pasiones, podemos entender mejor por qué Spinoza fue tan radical en este punto y cómo se conecta con la estupidez. Recordemos, Spinoza afirma que creemos ser libres solo porque somos conscientes de nuestras acciones y deseos, pero ignorantes de las causas que nos determinan a actuar y desear. Es como el alcohólico que dice, elijo tomar esta copa, siendo consciente de su acción, pero ignorante o negando la compleja red de causas fisiológicas, psicológicas y sociales que impulsan su adicción. Él siente que elige, pero desde la perspectiva de Spinoza, su acción está determinada por esas causas subyacentes,
que probablemente se basan en ideas inadecuadas sobre su propio bienestar, sus mecanismos de afrontamiento y la naturaleza de su dependencia. Esta ignorancia de las causas verdaderas es precisamente lo que Spinoza llama servidumbre humana o bondage. No es una servidumbre impuesta por un amo externo, aunque las influencias externas juegan un papel, sino una servidumbre autoimpuesta por nuestra propia falta de comprensión. Estar bajo el dominio de las pasiones que surgen de nuestra interacción con causas externas que no comprendemos adecuadamente, y operar con ideas inadecuadas es el estado de servidumbre. En este estado, no somos dueños de nosotros mismos. Somos como un barco sin timón, golpeado por las olas de las circunstancias externas y las tormentas de nuestras propias emociones incontroladas. Y aquí está la parte verdaderamente brutal de la respuesta de Spinoza a por qué elegimos ser estúpidos. Estrictamente hablando, no lo elegimos libremente. La estupidez, entendida como actuar irracionalmente contra nuestro propio interés bien entendido, es la manifestación de nuestra servidumbre. Es el comportamiento necesario que resulta de estar atrapado en la red de pasiones e ideas inadecuadas. Cuando alguien actúa estúpidamente, Spinoza no lo vería como un acto de malicia o una elección caprichosa desde una libertad absoluta. Lo vería como una consecuencia inevitable de su estado actual de comprensión o falta de ella, y de las fuerzas pasionales que lo dominan en ese momento. Piénsalo en términos de hábitos destructivos: fumar, comer en exceso, comida basura, procrastinar indefinidamente. A menudo sabemos que estas cosas son perjudiciales. Tenemos la idea de que no deberíamos hacerlas, y sin embargo las hacemos. ¿Estamos eligiéndolo libremente cada vez? Spinoza diría que esa sensación de elección es engañosa. Lo que realmente ocurre es que las causas subyacentes, el alivio momentáneo del estrés que proporciona el cigarrillo, el placer inmediato de la comida basura, el miedo al fracaso que alimenta la procrastinación, todas relacionadas con pasiones e ideas inadecuadas sobre cómo manejar esas pasiones o miedos, son más fuertes en ese momento que nuestra comprensión racional de las consecuencias a largo plazo. La acción estúpida es el resultado determinado de esa lucha interna, donde la pasión, alimentada por ideas inadecuadas, vence a una razón débil o a una idea adecuada que no hemos interiorizado lo suficiente. Esta perspectiva puede parecer que nos quita responsabilidad. Si todo está determinado y la estupidez es solo una consecuencia de la ignorancia y las pasiones, ¿entonces no somos culpables de nada? Spinoza no lo plantea en términos de culpa moral tradicional. Su enfoque es más parecido al de un médico. No culpa al paciente por tener fiebre, un síntoma, sino que busca entender la causa, la infección, para poder tratarla. De manera similar, Spinoza no se centra en culparnos por la estupidez, el síntoma, sino en entender sus causas, pasiones e ideas inadecuadas, para poder superarla a través del conocimiento. La responsabilidad en el universo de Spinoza no reside en una mítica capacidad de elección contracausal, sino en el esfuerzo por comprender. Somos responsables en la medida en que tenemos la capacidad, inherente a nuestra naturaleza como seres pensantes, de esforzarnos por alcanzar ideas adecuadas, por usar nuestra razón para entender las causas que nos mueven y así ganar poder sobre nuestras pasiones. Negarse a hacer este esfuerzo, permanecer voluntariamente en la ignorancia, dejarse llevar pasivamente por las pasiones y las opiniones ajenas. Eso es lo más cercano a una elección de la servidumbre, aunque incluso esa elección de no esforzarse estaría, para Spinoza, determinada por otras causas: pereza, miedo al esfuerzo, comodidad en la ignorancia, que son también pasiones o derivados de ideas inadecuadas. Así que la brutalidad reside en esto.
Nuestra sensación de libertad al tomar decisiones, incluidas las estúpidas, es en gran parte una ilusión que enmascara nuestra profunda ignorancia de nosotros mismos y del mundo. Estamos en servidumbre no por cadenas externas, sino por las cadenas invisibles de nuestras pasiones no comprendidas y nuestras ideas confusas. Pero, y esta es la parte esperanzadora que exploraremos a continuación, Spinoza cree firmemente que existe un camino para romper esas cadenas, el camino de la razón y el entendimiento. Hasta ahora, la visión de Spinoza puede haber parecido un poco sombría: determinismo, ilusión del libre albedrío, servidumbre a las pasiones, predominio de ideas inadecuadas. Parece que estamos atrapados en un ciclo de estupidez inevitable. Pero Spinoza no era un pesimista. Al contrario, su filosofía es profundamente optimista sobre la capacidad humana para alcanzar una forma de libertad y felicidad genuinas. ¿Cómo? A través del mayor poder que poseemos como seres humanos, el intelecto, la razón. Si la servidumbre proviene de la ignorancia, ideas inadecuadas, y el dominio de las pasiones, ser pasivos ante causas externas, entonces la libertad debe provenir del conocimiento, ideas adecuadas, y la capacidad de ser activos, de actuar desde nuestra propia naturaleza racional. Este es el núcleo del camino spinozista hacia la liberación de la estupidez. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Spinoza argumenta que la razón tiene el poder de transformar nuestra relación con las pasiones. Recuerda que una pasión es un estado pasivo, algo que nos sucede debido a causas externas y que se basa en ideas inadecuadas. Pero cuando usamos la razón para formar una idea adecuada de esa pasión, es decir, cuando comprendemos claramente sus causas, su naturaleza, cómo funciona en nosotros y en el mundo, algo cambia fundamentalmente. La pasión deja de ser una fuerza oscura y abrumadora. Al ser comprendida, deja de ser puramente pasiva. La mente se vuelve activa al entenderla. Imagina que sientes una envidia intensa hacia un compañero de trabajo que ha recibido un ascenso. Esta envidia, pasión, te hace sentir mal, te lleva a tener pensamientos negativos, quizás incluso a actuar de forma mezquina, estupidez. Estás siendo pasivo, dominado por la envidia. Ahora aplicas la razón spinozista. Te preguntas, ¿cuáles son las causas reales de esta envidia? Quizás descubres que se debe a tu propia inseguridad sobre tus capacidades, idea inadecuada sobre ti mismo. Quizás entiendes que el ascenso del compañero se debe a factores objetivos que tú no cumples, idea adecuada de la situación laboral. Quizás comprendes el mecanismo psicológico de la comparación social, idea adecuada sobre la naturaleza humana. Al formar estas ideas adecuadas, la envidia no desaparece mágicamente, pero pierde su poder cegador. La comprendes. Puedes verla por lo que es, una respuesta natural, pero basada en percepciones incompletas o distorsionadas. Al entenderla, te vuelves activo respecto a ella. Puedes decidir cómo actuar a pesar de sentirla, basándote en tu comprensión racional y no solo en el impulso pasional. Has ganado un grado de libertad respecto a esa pasión. Spinoza cree que podemos hacer esto con todas las pasiones: miedo, ira, odio, tristeza. El objetivo no es eliminarlas, son parte de nuestra naturaleza, sino comprenderlas tan clara y distintamente como sea posible. Una pasión comprendida se transforma. Spinoza llega a decir que un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como formamos de él una idea clara y distinta. Se convierte en parte de nuestro poder activo de entender. Este proceso requiere esfuerzo, requiere introspección honesta, análisis racional y la voluntad de cuestionar nuestras creencias más arraigadas, que a menudo son ideas inadecuadas. Requiere cultivar la razón, aprender sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Es un camino gradual, no una iluminación instantánea.
Spinoza mismo reconoce al final de su Ética que todo lo excelso es tan difícil como raro. Alcanzar esta libertad racional no es fácil. Pero, ¿cuál es la recompensa? Una vida más serena, más estable y más feliz. Al depender menos de las fluctuaciones de las pasiones y de las opiniones ajenas, y más de nuestra propia comprensión racional, nos volvemos más dueños de nosotros mismos. Actuamos de forma más coherente con nuestro verdadero bienestar a largo plazo. Dejamos de ser esclavos de las circunstancias externas y empezamos a actuar desde la necesidad interna de nuestra propia naturaleza racional. Esta es la libertad espinocista, no la libertad de hacer lo que queramos caprichosamente, sino la libertad de vivir de acuerdo con la razón, comprendiendo nuestro lugar necesario en el orden de la naturaleza. Y al actuar desde la razón y las ideas adecuadas, naturalmente nos alejamos de la estupidez. Las decisiones irracionales, autodestructivas, basadas en impulsos ciegos, se vuelven menos frecuentes, porque ahora tenemos una herramienta, la comprensión clara, para contrarrestar el poder de las pasiones y las ideas confusas. No es que nos volvamos perfectamente racionales de la noche a la mañana, pero iniciamos un proceso de fortalecimiento de nuestra parte racional frente a la pasional. Este camino no es solo individual. Comprender las pasiones y las ideas inadecuadas también nos ayuda a entender mejor a los demás. En lugar de juzgar rápidamente la estupidez ajena, podemos intentar comprender las causas, la ignorancia, el miedo, las presiones sociales que llevan a otros a actuar como lo hacen. Esto no significa justificar acciones dañinas, pero sí puede fomentar una mayor compasión y una respuesta más constructiva que la simple condena. El mensaje de Spinoza, aunque parta de una visión determinista brutal, desemboca en una poderosa afirmación de la capacidad humana para mejorar, para liberarse a través del conocimiento. La respuesta a ¿por qué elegimos ser estúpidos? Es compleja, pero la solución, aunque ardua, es clara. Cultivar la razón, buscar ideas adecuadas y comprender nuestras pasiones. Ese es el camino para dejar de ser marionetas y empezar a ser, en la medida de lo posible, dueños de nuestro destino. A continuación, veremos cómo estas ideas se aplican no solo al individuo, sino también a la sociedad. Las ideas de Spinoza sobre las pasiones, las ideas inadecuadas y la servidumbre humana no se limitan al ámbito individual. Él era muy consciente de cómo estos mecanismos psicológicos operan a gran escala, en la sociedad y en la política. De hecho, gran parte de su Tratado Teológico Político está dedicado a analizar cómo las masas son a menudo gobernadas, no por la razón, sino por la superstición y las pasiones, especialmente el miedo y la esperanza. Spinoza utiliza a menudo el término latino vulgo. El vulgo, la multitud, la gente común, no necesariamente de forma despectiva en cuanto a inteligencia innata, sino para describir a aquellos que viven predominantemente bajo el imperio de las pasiones y las ideas inadecuadas. Son aquellos que no se guían por la razón, sino por la opinión, la costumbre, la imaginación y, sobre todo, por las emociones más básicas. Y según Spinoza, la gran mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, se encuentran en este estado. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, cultivar la razón y alcanzar ideas adecuadas requiere un esfuerzo considerable, introspección y, a menudo, ir contra la corriente de las creencias populares y las comodidades emocionales. Es mucho más fácil dejarse llevar por el miedo que inspira un líder carismático, por la esperanza que vende un demagogo, por el odio hacia un grupo señalado como chivo expiatorio, o por la comodidad de las creencias simples y las respuestas ya hechas que ofrece la tradición o la superstición. El vulgo, en el sentido spinocista, prefiere la seguridad, aunque sea ilusoria, de las ideas inadecuadas y las pasiones compartidas,
antes que la difícil y a veces solitaria búsqueda de la verdad racional. Spinoza observó en su propio tiempo cómo los poderes políticos y religiosos a menudo explotaban esta tendencia. Sabían que la forma más eficaz de controlar a las masas no era apelar a su razón, lo cual podría llevarlas a cuestionar la autoridad, sino manipular sus pasiones, fomentar el miedo a enemigos externos o internos, prometer recompensas celestiales o terrenales, esperanza, cultivar el odio sectario, promover rituales y dogmas que apelan a la imaginación y no al intelecto. Estas eran, y siguen siendo, herramientas poderosas de control social. Cuando la gente está dominada por el miedo o el odio, es mucho menos probable que piense críticamente, que cuestione el status quo o que coopere de forma racional para el bien común. Actúan, colectivamente, de forma estúpida, es decir, irracional y a menudo autodestructiva a largo plazo. ¿Suena familiar? Absolutamente. Las observaciones de Spinoza del siglo XVII son escalofriantemente relevantes en nuestra era de la información y la desinformación. Piensa en la polarización política extrema que vemos en muchos países. A menudo se alimenta apelando directamente a las pasiones, miedo al otro, indignación moral, lealtad tribal al propio grupo. Las redes sociales, con sus algoritmos diseñados para maximizar el engagement, a menudo a través de contenido emocionalmente cargado, pueden actuar como amplificadores masivos de estas pasiones y de las ideas inadecuadas que las acompañan. Las fake news, las teorías de conspiración, las cámaras de eco donde solo escuchamos opiniones que refuerzan las nuestras, todo esto contribuye a mantener a grandes grupos de personas en un estado donde la razón es eclipsada por la emoción y la desinformación. Cuando vemos a grupos de personas aferrándose a creencias demostrablemente falsas o apoyando políticas que van claramente en contra de sus propios intereses o del bienestar general, la perspectiva de Spinoza nos ofrece una explicación que va más allá del simple «son tontos» o «son malvados». Nos sugiere que están operando bajo el dominio de pasiones, miedo, ira, necesidad de pertenencia y basándose en ideas inadecuadas, información falsa, narrativas simplistas, prejuicios. Están, en el sentido espinocista, en un estado de servidumbre colectiva. Esto no es una justificación, sino un diagnóstico. Y es un diagnóstico preocupante, porque Spinoza creía que una sociedad verdaderamente libre y estable solo puede basarse en la razón. Un estado que se fundamenta en la manipulación de las pasiones es intrínsecamente inestable y propenso a la tiranía o al caos. La verdadera libertad política, para él, requería ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de guiarse por la razón y de cooperar basándose en el entendimiento mutuo, no en el miedo o el odio compartido. La brutal respuesta de Spinoza, por tanto, se extiende a lo social. Las sociedades a menudo actúan estúpidamente porque están compuestas en gran parte por individuos que viven en servidumbre a sus pasiones e ideas inadecuadas, y porque existen mecanismos sociales y políticos que explotan y perpetúan activamente este estado. La estupidez individual y la colectiva se retroalimentan. Romper este ciclo requeriría no solo un esfuerzo individual por la razón, sino también estructuras sociales y educativas que fomenten activamente el pensamiento crítico y la comprensión racional, en lugar de la simple obediencia pasional. Una tarea, como diría Spinoza, tan difícil como rara, pero esencial para una sociedad verdaderamente libre y floreciente. A continuación, volveremos a la pregunta inicial. ¿Hay algún sentido en el que la estupidez sí pueda considerarse una elección? Hemos recorrido un largo camino con Spinoza. Hemos visto que, desde su perspectiva determinista, la estupidez, actuar irracionalmente, es una consecuencia necesaria de la ignorancia, ideas inadecuadas y el dominio de las pasiones.
Hemos visto que el libre albedrío, como capacidad de elegir al margen de toda causa, es una ilusión. Entonces, ¿debemos abandonar por completo la palabra elegir del título original? ¿No hay ningún sentido en el que podamos decir que la gente elige ser estúpida? Aquí es donde necesitamos ser sutiles, tal como lo es Spinoza. Si bien él rechaza el libre albedrío absoluto, su filosofía no nos convierte en meros autómatas, sin ninguna agencia. Recuerda que él habla de un camino hacia la libertad a través de la razón. Este camino implica un esfuerzo. Spinoza usa constantemente el término latino conatus, que se traduce como esfuerzo, empeño, tendencia. Todo ser, según él, se esfuerza, conatur, por perseverar en su propio ser. En los seres humanos, este conatus se manifiesta como deseo, cuando es consciente, y crucialmente, como la capacidad de esforzarse por aumentar nuestro poder de actuar, lo cual se logra a través del aumento de nuestro entendimiento, alcanzando ideas adecuadas. Entonces, aunque nuestras acciones estén determinadas, existe dentro de nosotros una capacidad natural, una tendencia, un esfuerzo hacia la comprensión y la razón. La libertad espinocista no es elegir qué desear al margen de las causas, sino la capacidad de transformar nuestros deseos y acciones a través de la comprensión de esas causas. Es un proceso activo de automejora racional, y aquí podemos reintroducir una noción matizada de elección. Si bien no podemos elegir violar las leyes de la naturaleza, incluidas las de nuestra propia psicología, sí podemos, en cierto sentido, elegir hacer o no hacer el esfuerzo requerido para comprender. Podemos elegir, entendiendo esta elección como una acción determinada por nuestras disposiciones actuales, pero una acción aún así, seguir el camino de la razón, o podemos elegir permanecer en la comodidad de la ignorancia, la pasividad y las ideas inadecuadas. Piénsalo como elegir ir al gimnasio o quedarse en el sofá. Ambas acciones están determinadas por una compleja red de factores: cansancio, motivación, hábitos, creencias sobre la salud. No hay una elección libre flotando en el éter, pero sí hay una acción que requiere más esfuerzo consciente y que está alineada con una comprensión racional de los beneficios a largo plazo, ir al gimnasio, y otra que sigue el camino de menor resistencia, de la gratificación inmediata o la inercia, quedarse en el sofá. En este sentido, elegimos, somos determinados a actuar de una manera u otra, seguir el conatus racional o ceder a la pasividad y las pasiones más inmediatas. Aplicado a la estupidez, podemos elegir ser determinados a enfrentar la verdad incómoda sobre nosotros mismos o nuestro grupo, o podemos elegir ser determinados a aferrarnos a una mentira confortable. Podemos elegir ser determinados a dedicar tiempo y esfuerzo a investigar un tema complejo antes de formarnos una opinión, o podemos elegir ser determinados a aceptar la primera explicación simple o emocionalmente satisfactoria que se nos presenta. Podemos elegir ser determinados a trabajar activamente en comprender y gestionar nuestra ira, o podemos elegir ser determinados a seguir explotando cada vez que algo nos frustra. Esta elección de hacer el esfuerzo o no hacerlo es crucial. No es una elección libre en el sentido tradicional, pero es el punto donde nuestra agencia, nuestra capacidad de contribuir activamente a nuestra propia liberación o servidumbre, entra en juego. Permanecer en la estupidez, en este sentido matizado, puede verse como una especie de aquiescencia, una renuncia a realizar el esfuerzo necesario para comprender. Es una forma de negligencia intelectual y emocional. Es elegir la pasividad sobre la actividad racional. ¿Y por qué alguien sería determinado a elegir esta pasividad? Spinoza daría varias razones, todas ligadas a pasiones e ideas inadecuadas. Pereza. El esfuerzo intelectual es, un esfuerzo.
requiere energía y disciplina. Miedo. Enfrentar la verdad sobre nosotros mismos o el mundo puede ser doloroso o aterrador. La ignorancia a veces ofrece un falso consuelo. Conformidad. Ir contra las creencias populares o las de nuestro grupo social requiere valentía y puede llevar al aislamiento. Es más fácil seguir la corriente. Placer inmediato. Las pasiones a menudo ofrecen gratificación instantánea, mientras que los beneficios de la razón son a más largo plazo y menos tangibles. Falta de confianza en la razón. Si hemos sido educados para desconfiar de nuestro propio intelecto o para creer que ciertas cosas están más allá de nuestra comprensión, podemos renunciar al esfuerzo antes de empezar. Así que, sí, la brutal respuesta de Spinoza sobre el determinismo y la ilusión del libre albedrío se mantiene. Pero dentro de ese marco, la elección de la estupidez puede entenderse como la consecuencia de una serie de acciones o inacciones determinadas que implican una renuncia al esfuerzo racional. Es una rendición a la servidumbre, una preferencia determinada por la oscuridad cómoda sobre la luz exigente de la comprensión, y esa rendición, esa negligencia del propio potencial racional, es quizás la forma más profunda y trágica de estupidez que Spinoza identifica. En la siguiente parte, sintetizaremos la respuesta completa de Spinoza. Hemos llegado al final de nuestro viaje explorando la brutal respuesta de Baruch Spinoza a la pregunta: ¿por qué la gente elige ser estúpida? Es hora de recapitular y sintetizar las complejas pero coherentes ideas que hemos desentrañado. La respuesta de Spinoza, como hemos visto, es multifacética y desafía nuestras intuiciones más comunes. No es una respuesta simple ni cómoda, pero sí profundamente lógica dentro de su sistema filosófico. Primero, la brutalidad inicial reside en su determinismo radical y su rechazo del libre albedrío como tradicionalmente se entiende. Para Spinoza, todo en la naturaleza, que es Dios, sigue leyes necesarias. Nuestras acciones, pensamientos y deseos no son excepciones. Son causados por una cadena ininterrumpida de factores precedentes. Por lo tanto, la idea de que elegimos la estupidez desde una libertad absoluta y caprichosa es una ilusión, nacida de nuestra conciencia de las acciones, pero nuestra ignorancia de sus verdaderas y complejas causas. Segundo, la estupidez en sí misma necesita ser redefinida. No se trata primordialmente de una falta de inteligencia innata, sino de actuar irracionalmente, en contra de nuestro propio interés bien entendido y a largo plazo. Es el comportamiento que resulta de estar en un estado de servidumbre humana. Tercero, esta servidumbre tiene dos componentes principales entrelazados: el dominio de las pasiones, o afectos, estados emocionales como el miedo, la ira, el odio, la envidia, el deseo ciego, que surgen de cómo las causas externas nos afectan. Cuando estas pasiones nos dominan, nuestra razón queda nublada y actuamos de forma impulsiva y pasiva, arrastrados por fuerzas que no controlamos. La prevalencia de ideas inadecuadas, ideas confusas, parciales, basadas en la experiencia sensorial limitada, la imaginación, el rumor o la tradición, sin una comprensión clara de las causas y conexiones reales. Estas ideas inadecuadas son el caldo de cultivo de las pasiones y nos mantienen en un estado de ignorancia sobre nosotros mismos y el mundo. Cuarto, la combinación de pasiones dominantes e ideas inadecuadas nos lleva necesariamente a actuar de formas que parecen estúpidas desde una perspectiva racional. No es una elección maliciosa, sino una consecuencia inevitable de nuestro estado interno de comprensión y afectividad. Somos como la piedra que cae, o la persona que tropieza en la habitación oscura. La acción irracional es el síntoma de la falta de luz.
entendimiento, y del dominio de fuerzas internas no comprendidas, pasiones. Quinto, esta dinámica no solo opera a nivel individual, sino también social. Spinoza observó cómo las masas, vulgo, son fácilmente manipuladas a través de las pasiones, miedo, esperanza, odio, y la superstición, ideas inadecuadas, y cómo esto es explotado por poderes políticos y religiosos para mantener el control, llevando a menudo a comportamientos colectivos irracionales y destructivos. Sexto, a pesar de este panorama determinista y a menudo sombrío, Spinoza ofrece un camino hacia la libertad. Esta libertad no es la capacidad de violar las leyes naturales, sino la libertad que nace de la comprensión racional. A través del esfuerzo, conatus, por usar nuestra razón para formar ideas adecuadas sobre el mundo, sobre nosotros mismos y, crucialmente, sobre nuestras propias pasiones, podemos ganar poder sobre ellas. Comprender una pasión la transforma, nos permite ser activos en lugar de pasivos, y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Séptimo, aunque no hay elección libre en el sentido absoluto, sí podemos hablar de una elección matizada en términos del esfuerzo que estamos dispuestos a hacer o no hacer para seguir el camino de la razón. Elegir la estupidez, en este sentido, es renunciar al esfuerzo por comprender, es aquiescer a la pasividad, la ignorancia y el dominio de las pasiones. Es una negligencia de nuestro potencial racional, determinada quizás por la pereza, el miedo o la comodidad, pero una negligencia al fin y al cabo. Entonces, la respuesta brutal y completa de Spinoza es: la gente no elige ser estúpida desde una libertad mágica. La gente actúa estúpidamente porque está determinada por causas que ignora, principalmente el dominio de sus pasiones, miedo, ira, deseo ciego, alimentadas por una comprensión confusa y fragmentaria del mundo y de sí misma, ideas inadecuadas. Este estado de servidumbre es la condición humana natural cuando la razón no se cultiva activamente. La aparente elección de la estupidez es, en el fondo, la consecuencia de no realizar el arduo esfuerzo necesario para alcanzar la libertad a través del entendimiento racional. Es preferir, ser determinado a preferir, las cadenas cómodas de la ignorancia pasional a la difícil libertad de la razón activa. Es brutal porque nos desnuda de la ilusión de un control total y caprichoso, y nos confronta con nuestra profunda conexión con las leyes de la naturaleza, incluidas las de nuestra propia mente. Pero también es esperanzadora, porque sitúa la clave de nuestra liberación no en una gracia externa o un azar inexplicable, sino en nuestra propia capacidad innata, aunque exigente, de comprender. Entender por qué actuamos estúpidamente es, según Spinoza, el primer y más crucial paso para dejar de hacerlo. Y ahora, ¿qué hacemos con esta respuesta? ¿Qué podemos llevarnos de todo esto a nuestra vida diaria? Bueno, quizás la próxima vez que te encuentres a punto de tomar una decisión impulsiva, de reaccionar con ira desmedida, de aferrarte a una creencia sin cuestionarla, o simplemente de juzgar la aparente estupidez de otra persona, quizás puedas detenerte un momento. Pregúntate, ¿qué pasión me está moviendo ahora mismo? ¿Qué ideas, quizás inadecuadas, están sustentando esta emoción o esta creencia? ¿Estoy actuando desde la comprensión o desde la reacción? ¿Estoy haciendo el esfuerzo por entender o estoy eligiendo el camino fácil de la pasividad? Este tipo de autorreflexión, este ejercicio de aplicar la razón a nuestras propias vidas interiores, es precisamente lo que Spinoza proponía. No es un camino fácil, lo repito. Requiere honestidad brutal con uno mismo, requiere valentía para cuestionar lo establecido, requiere la disciplina de pensar críticamente. Como dijo Spinoza, todo lo excelso es tan difícil como raro, pero la recompensa potencial es inmensa. Una vida con mayor serenidad, mayor autodominio, mayor coherencia y, en última instancia,
una forma más profunda y duradera de felicidad. La beatitud o felicidad suprema, para Spinoza, no es un premio a la virtud, sino la virtud misma, el gozo que surge de comprender y actuar racionalmente. Así que, la próxima vez que te preguntes ¿por qué la gente elige ser estúpida?, recuerda la respuesta de Spinoza, y quizás, más importante aún, aplícala a ti mismo. ¿Dónde en mi vida estoy permitiendo que las pasiones no comprendidas y las ideas inadecuadas dicten mis acciones? ¿Dónde estoy eligiendo la servidumbre al renunciar al esfuerzo de la razón? Si esta inmersión en el pensamiento de Spinoza te ha parecido interesante, si te ha hecho reflexionar o incluso te ha incomodado un poco, eso suele ser buena señal. Entonces te invito a que formes parte de esta comunidad de buscadores. Primero, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Seguiremos explorando ideas filosóficas y psicológicas profundas como esta, que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Queremos seguir haciéndonos preguntas difíciles y buscando respuestas significativas. Segundo, si este video te aportó valor, si te hizo pensar, dale a me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que este tipo de contenido llegue a más personas que puedan estar interesadas en estas reflexiones. Y tercero, y esto es muy importante para mí, deja un comentario abajo. ¿Qué piensas de la respuesta de Spinoza? ¿Te parece convincente? ¿Demasiado determinista? ¿Encuentras ejemplos en tu propia vida o en la sociedad actual que encajen con sus ideas sobre pasiones e ideas inadecuadas? ¿Crees que realmente podemos liberarnos a través de la razón? Quiero leer tus reflexiones, tus críticas, tus experiencias. El diálogo es fundamental para seguir aprendiendo juntos. Gracias por acompañarme en este viaje intelectual. Recuerda, la búsqueda de la comprensión es un esfuerzo continuo, pero quizás sea el esfuerzo más valioso que podemos emprender. No para ser perfectos, sino para ser un poco más libres, un poco más racionales, y quizás, solo quizás, un poco menos estúpidos, en el sentido más profundo de la palabra.